Que me haga la pregunta. Está ahí, hermano John. Qué amable, se te agradece. Díger, mira, hablemos del bautismo, ¿verdad? Según entiendo, según he podido entender de lo que la Trinidad nos explica, el Padre es Espíritu y desciende el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿el Espíritu que habla, la voz que se oye en el cielo, es un espíritu diferente al que desciende? ¿Sí o no y por qué? DJ, ¿entendiste la pregunta, DJ? Ok. No. Listo, 2 minutos, DJ. Primero porque en el texto solamente se ve un espíritu y es el Espíritu Santo descendiendo. Y se escucha una voz que es precisamente la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Sencillo. Y Cristo precisamente que estaba ahí bautizándose en agua. Entonces el texto solamente muestra un espíritu en el texto. Ahora, si usted dice, bueno, el Padre tiene una forma espiritual, claro que sí. Eso nadie lo niega. Pero en ese texto dice solamente que el Espíritu es el que desciende sobre la persona de Cristo. Y la voz se escucha desde los cielos que digo: este es mi Hijo amado. Entonces, precisamente hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos son un único Dios. Entonces, creo que John desperdició su pregunta, porque yo ahorita le voy a hacer una pregunta en base al texto. Ya, la dejas ahí, DJ. Sí. Listo, hermano John, 2 minutos. Es que cuando la pregunta lo refuta, hasta tiempo les sobra. Se hacen chiquiticos y ya ahí no quieren 2 minutos para hablar. DJ les acaba de decir que el que habla, el espíritu que habla, no es otro distinto al que desciende, porque él sabe que la Biblia lo tiene amarrado, que hay un solo espíritu que hace todas las cosas. Entonces, él acaba de matar la Trinidad que postulaban en el bautismo, porque él reconoció aquí delante de todos ustedes que el que habla, el espíritu que habla desde el cielo, es el mismo espíritu que desciende y no logra hacer distinción entre el espíritu que habla y el espíritu que desciende. Entonces la Trinidad simplemente es argumentativa. Él va a hacer una argumentación sobre el mismo texto, que diga lo que quiera, porque yo le voy a contestar con lo que él dijo. No es otro espíritu, es el mismo. Un solo espíritu hace todas las cosas. Yo que nunca ha existido Trinidad. ¿Qué es lo que nos hemos topado con los trinitarios? Mañosillos para hacer preguntas, pero cuando usted los lleva a la verdad, les voy a postular toda la tarde que en el espíritu no hay Trinidad, que ustedes viven por el espíritu y no existe la supuesta distinción personal en el espíritu y no se necesita la Trinidad para la vida de fe, porque la vida de fe se fundamenta en el espíritu no hay distinción. Nadie necesita la Trinidad para vivir la fe. Nadie la necesita. Ningún trinitario puede predicar la Trinidad en el Espíritu. Todas las preguntas que le haga DJ del Espíritu, todas va a decir que es el mismo, porque la Trinidad no alcanza para describir a Dios que es Espíritu. La Trinidad es un argumento gramatical de los que no saben vivir conforme al Espíritu, porque los que tienen el Espíritu saben que es uno y el mismo, porque la Biblia no se contradice. Y ni siquiera los negadores de Biblia pueden venir a predicar algo diferente. Ya DJ les dijo que el espíritu que descendió no es un espíritu diferente al que habló. No hay Trinidad. Listo, DJ, dale tu pregunta, DJ. Hey, John, te voy a hacer la pregunta basada en el mismo texto. John, ese espíritu que está descendiendo como de paloma es el que le está diciendo a Cristo: tú eres mi Hijo amado, ¿sí o no? Listo, hermano John, cerrada la pregunta. Sí, no, y te coloco el tiempo, hermano John. Sí, claro, porque él fue engendrado por el Espíritu. Si no conoce la historia de Jesús, preguntas ignorancias. Todos los que conocen la historia bíblica saben que el Espíritu Santo fue el que engendró y Padre es el que engendra. Y es el mismo Espíritu, porque un Espíritu hace todas las cosas. Es que en la mente trinitaria, por allá tratan un texto como le da la gana y aquí tratan otro como le da la gana. Si tú mismo le acabas de decir que es el mismo Espíritu, o entonces es un Espíritu el que es Padre y otro Espíritu el que descendió. Contradícete. Trata de enseñar que son 2 espíritus.
para que vean que hasta los trinitarios salen corriendo. No puedes. Te reto a que hagas una distinción entre esos espíritus y que distingas y digas que son dos espíritus diferentes. No puedes, tienes la lengua amarrada. Te tengo amarrada la lengua con el tema del espíritu. Es el mismo, es uno y el mismo espíritu, porque la Trinidad no puede explicar el espíritu, porque la Trinidad para explicar a Dios que es espíritu no sirve, porque todos los que viven por el espíritu no necesitan la Trinidad, porque la Trinidad es una pésima doctrina que nadie la necesita, porque los verdaderos creyentes vivimos por el espíritu y es uno y el mismo espíritu. Reto para Diller, que está debatiendo conmigo aquí. Haz la distinción en el espíritu, a ver si puedes. Te reto a que haga la distinción, que le digas a las personas que en ti habitan tres espíritus diferentes. No puedes. Llegó al tope la Trinidad. Sí, es el mismo espíritu que engendró en María. Ese es el Padre, es uno. Uno. Y el mismo espíritu hace todas las cosas. Por eso es que siempre les vamos a decir, la Trinidad es gramatical y argumentativa, no es espiritual y vivencial, porque el verdadero creyente vive por el espíritu y en el espíritu no hay distinción, no hay Trinidad en el espíritu. Listo. Bueno, DJ, tus 2 minutos, DJ. Bueno, John nos acaba de mentir en la cara. Le pregunté, ¿la voz que está hablando es la voz del espíritu que dice mi hijo amado? ¿Dónde lee eso en el texto, John? Le voy a leer el texto. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas. He aquí, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él. Esa palabra él es un sujeto y está indicando precisamente a la persona de Cristo que está en el agua. Y luego se escucha la voz de los cielos que dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Y esto precisamente es similar a lo que pasó precisamente en la transfiguración, cuando Pedro testifica que cuando él recibió honra y gloria del Padre, le fue enviada una voz desde la magnífica gloria que dijo: este es mi hijo amado, en él me complazco. Mi amigo John nos acaba de mentir en la cara, nos acaba de decir una atrocidad de lo que el texto no dice. Claro, porque él no puede hacer la distinción, porque es unicitario, pero ahí está precisamente claramente la distinción. Hello, Moto. Ahora viene a decirnos, es que la Trinidad no vive en el Espíritu. Bueno, precisamente el Espíritu Santo es el que nos revela la persona de Cristo. El Espíritu Santo dice, nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por medio del Espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Por eso, así que usted está totalmente refutado, mi amigo John. Y no niegue las escrituras. Usted niega lo que el pasaje dice. Ahí no dice que el Espíritu fue el que dijo: este es mi hijo amado. Tiempo. Su pregunta, hermano Montero. Volvamos a la pregunta original para que vean cómo DJ tabaquea otra vez. Vea lo que es hablar y hablar y hablar y se contradice. DJ, cuando tú tienes al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios está en ti, ¿son tres espíritus diferentes, sí o no, y por qué? DJ. No. Yo creo que mi amigo John ya se quedó sin respuesta. Mi amigo, usted no entiende que es una asignación nominal, pero yo le voy a enseñar a John. Una designación nominal es que se le llama a alguien. Hello, Moto. Escuche, para educar a John, para que aprenda John. Una asignación nominal es que a alguien se le llama. Y al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo, se le llama el Espíritu de adopción, se le llama el Espíritu de gracia, se le llama el Espíritu de poder, se le llama el Espíritu del Padre, porque es procedente tanto del Padre como del Hijo. Pero no son la misma persona, amigo. Eso es lo que se llama asignación nominal. Se le da los nombres, pero no es, porque Cristo ya lo ha dejado claro. Cristo ha dejado claro que el Espíritu no solamente procede de Él y procede del Padre.
Juan 14, versículo 26, Juan capítulo 16, versículo 13, Juan 15, versículo 16 lo dice. Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos capítulo 1, versículo 1. Esto es Biblia, mi amigo John. Juan capítulo 7, versículo 39. Así que por eso hay un solo Espíritu Santo y es el Espíritu Santo. Y es procedente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre no procede de nadie. Y esto es una pregunta que yo le voy a hacer. ¿El Padre procede de alguien? ¿Sí o no? Porque si usted dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo y es el mismo Padre, entonces yo ahorita le voy a hacer la pregunta a usted si el Espíritu Santo, si el Padre procede de alguien. Esa va a ser mi pregunta, así que prepárese. La deja ahí, DJ. Bueno, 2 minutos, hermano Montes. Ustedes vieron cómo hace falacias Diller. Yo le pregunté a él que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son 3 espíritus diferentes, y dijo, no, son asignaciones nominales, porque solo hay un espíritu. ¿Y qué les he estado predicando toda la tarde? Que no hay Trinidad en el Espíritu, que es uno y el mismo Espíritu, y Dios es Espíritu. Porque cuando él me pregunte si el Padre procede de alguien, yo le voy a preguntar, DJ, si solo hay un Espíritu, como nos acabas de explicar, y Dios es Espíritu, ¿Dios es ese único Espíritu que hay o es otro? Y tampoco la va a contestar. No es que DJ lo que está haciendo es para no quedar en ridículo de lo que ya dijo. ¿Por qué creen que en este live quedó vacío de trinitarios? Todos se largaron. Porque cuando DJ tiene que hablar del Espíritu, todos los trinitarios en todos los lives, ustedes los van a ver, salen corriendo cuando se les habla del Espíritu. Salen así como cobardes porque saben que no hay respuesta. Ya él lo dijo al principio. No, John, es el mismo. Entonces, ¿por qué te contradices? ¿Para qué usas leguleyas? Para decir algo que ya afirmaste. No puedes predicarle a nadie que en ti hay 3 espíritus. No puedes hacer la distinción en el Espíritu. Tu Trinidad nadie la necesita. Enséñame cómo esa Trinidad está en mí con 3 espíritus. Sostén tu doctrina si es que existe. Vienes a decirme una doctrina de 3 personas y después me dices, no, John, en ti es uno y el mismo Espíritu. Se cayó la Trinidad. Pura falacia. Pura deshonestidad intelectual tuya para hablar. Yo hice la pregunta y la pregunta lo mató desde el principio. Después es gastar pólvora, nada más hablar. Es uno y el mismo. Y entonces pregunta lo que quiera. Porque cuando yo te pregunte, Dios es espíritu, el Padre es un espíritu diferente al Espíritu Santo, y me vas a decir, ¡no! Y otra vez te refuta solo. Y cada vez que hagas una pregunta ignorante del Espíritu, te refuto otra vez. Porque en la Trinidad no llega a Dios que es espíritu. No lo puede explicar. La Trinidad no existe. Es una falacia argumentativa. Tiempo, amén. Adelante, DJ, con tu pregunta. Mi pregunta, John, como te lo dije, ¿el Padre es procedente de alguien, sí o no? Pregunta, ¿el Padre es procedente de alguien, sí o no? Mano, John, ¿entendiste la pregunta? Sí, él me está preguntando que si Dios, que es espíritu, procede de alguien. No, Dios es eterno. Él es primero que todas las cosas. Él es el mismo eterno que es Jesús. No procede de una persona, no es una persona lo que está diciendo, porque es eterno. ¡Qué ignorancia! Ahora la Trinidad no sabe ni que Dios es eterno y que Dios es antes que todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten, como se dice claramente de Jesucristo. ¡Qué ignorancia! Ahora, la pregunta para Diller es, si el Espíritu Santo es un espíritu procedente del Padre, es un espíritu diferente al Padre. Si el Espíritu Santo es un espíritu procedente del Padre, es un espíritu diferente del Padre. Y va a decir que no. Entonces vean lo que argumenta ahorita y en la respuesta que me dé lo mato con la pregunta. Porque es una pregunta falaz. Porque ahora él tiene que demostrar que el Espíritu Santo es un espíritu procedente del Padre y que es diferente al Padre y que no es el Padre. Y que el Espíritu Santo es otro espíritu. Y ya había dicho que no. No, que lo que él afirma en una pregunta no la responde en la otra. No la va a contestar en la otra. Vea, lo voy a poner en ridículo con la siguiente pregunta. No, Dios no procede de ningún lugar. Él es todo en todos y Dios es espíritu. Dios es espíritu y es eterno. Y por él subsisten todas las cosas. Ahora te metiste en un problema. Ahora tienes que demostrarme que el Espíritu Santo es otro espíritu diferente a Dios.
Tienes que demostrarlo. Porque si le das procedencia al Espíritu Santo y al Padre no, siendo el Padre Espíritu, entonces el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu del Padre, cosa que dijiste antes. No es que tienes doble moral para argumentar. ¿Sabes cuál es el problema contigo, DJ? Que tienes doble moral para argumentar, que no te sostienes en una respuesta y en otra, que dices una cosa ahorita y a los 5 minutos cambias y eres inmoral en el cambio de respuestas, pero lo voy a demostrar en la siguiente pregunta. 2 minutos, DJ. Bueno, mi amigo, se acabó su argumentación. Se acabó lo que usted acaba de decir. Porque ¿cómo es que el Espíritu Santo es el mismo Padre si precisamente el Padre no procede de nadie? Usted está totalmente refutado y lo refuta el mismo Cristo en Juan 14:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. ¿De quién? De mí. Usted está totalmente refutado, mi amigo. ¿Cómo es que usted dice que el Espíritu Santo es el Padre si precisamente usted acaba de decir que el Padre no procede de nadie? Pero usted sí tiene, usted es el que cambia de respuesta, porque ahora lo que usted nos quiere decir es que el Espíritu Santo es procedente y es el Padre. Eso es lo que usted nos está diciendo. Si es el mismo, entonces ¿cómo es que uno es procedente y el otro no? Usted es el que tiene un problema, amigo, porque precisamente lo que Cristo nos viene a mostrar es que el Espíritu Santo es otra persona en esa deidad, porque Él surge, viene, procede del mismo ser de Dios. Sencillo. Usted está totalmente refutado. Por eso es que el Espíritu dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y usted nos acaba de argumentar que el Padre no procede de nadie. Entonces, ¿cómo puede ser el Espíritu Santo, mi amigo? Entonces Cristo nos deja claro y nos establece la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que procede del Padre y Él dará testimonio ¿de quién? De Cristo. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. Por eso es otra persona, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder convencer, redarguir, corregir, nos habla, nos ministra. El Espíritu Santo de Dios. Así que usted es el contradictorio, usted es el que se está contradiciendo, porque ahora nos está argumentando que el Espíritu Santo es el Padre, pero cuando le pregunto, ¿el Padre procede de alguien? Dice no. Entonces, nos mintió Cristo según mi amigo John. ¡Qué barbaridad! Tiempo. Adelante, hermano John, su pregunta. Ok, entonces, según la Trinidad, el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu. Entonces, vea donde DJ cae muerto con toda la falacia que dijo. El Padre, ¿qué es espíritu? ¿Es un espíritu diferente al Espíritu Santo? ¿Sí o no y por qué? DJ, sí, no y por qué, y tus 2 minutos. Ok. Claro que es diferente en cuanto a su persona. DJ, sí, no y por qué. Ya le respondí. Mi pregunta es, ¿el Padre, ¿qué es espíritu? ¿Es un espíritu diferente al Espíritu Santo? ¿Sí o no y por qué? Claro que sí lo es, a nivel personal, pero a nivel sustancial no. Porque precisamente Cristo lo dice en Juan 14:26, amigo John. Porque usted mismo argumentó con esta pregunta que yo le hice anteriormente. Usted mismo se terminó derribando. Porque usted acaba de decir que el Padre no es procedente de nadie. Entonces eso significa que el Espíritu Santo no es el Padre, porque el Espíritu Santo sí procede del Padre, amigo. Entonces lo que nos está mostrando la Biblia precisamente que son uno, son el único Dios, pero no son la misma persona, porque uno no es procedente y el otro sí es procedente. Sencillo. Y aparte a eso, el Espíritu Santo que procede del Padre y procede del Hijo, viene a dar testimonio del Hijo. Y la Biblia dice que también que el Espíritu no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, porque Él tomará de lo mío y os hará saber. Por eso dije que todo lo que tiene el Padre es mío, y eso incluye el Espíritu Santo. Entonces es sencillo. Porque la pregunta anterior, yo lo fulminé, John. Ahora John, ¿qué nos va a decir? Ahora John nos va a decir que el Espíritu Santo sí es el Padre. O sea que tenemos un espíritu, tenemos un Padre que sí es procedente y tenemos otro que no. ¿Con qué se va a quedar John? ¿Cuál es el verdadero Padre de John? ¿El que procede o el que no procede? ¿Cuál es? Entonces, mi amigo John, yo creo que aquí usted quedó fulminado, porque ¿qué nos va a decir?
Ahora yo nos va a decir que si es el mismo, si es el Padre, si es el mismo Espíritu, contradiciéndose a la misma respuesta que dijo, que el Padre no procede de nadie. Ah, pero el Espíritu sí. Según la Biblia. Entonces yo creo que aquí quedó más que refutado mi amigo John. ¿Qué va a refutar John? ¿Qué nos va a decir ahora John? Que sí, que el Espíritu Santo es el mismo Padre, pero no acabo de decir que no procede de nadie y el Espíritu Santo sí es procedente tanto del Padre como del Hijo. Tiempo. Dile. Listo, se acabó. Adelante, 2 minutos, hermano Montero. Entonces DJ dijo así, no es el mismo espíritu personalmente, pero como le tiemblan las canillas porque no puede hablar, pero sustancialmente sí. Claro, lo dijo rapidísimo para que nadie lo escuchara, pero él dijo así literalmente. Personalmente no, pero sustancialmente sí. Entonces, sustancialmente, la Trinidad no puede hacer distinción. Sustancialmente no puede, entonces sustancialmente no necesito la Trinidad. ¿Vio lo que dijo? Él se vino sucio, así, tramposo, malicioso. Personalmente no, pero sustancialmente sí. Sustancialmente no hay distinción. ¡Pum! Se terminó, murió la Trinidad. Sustancialmente no hay distinción. No puede sustancialmente hacer distinción. Y como Dios habita en mí, en espíritu, no necesito la Trinidad. Yo digo, ay, me hablaste hoy, Espíritu de Cristo. Me hablaste hoy, Espíritu Santo. Me hablaste hoy, persona del Padre. No, es uno y el mismo Espíritu y no se distingue. Y él lo hizo ahí, porque sabe que sí dice que sustancialmente no, la Trinidad lo excomulga, lo sacan. Y está tratando de dar coletazos y ver cómo se sostiene. Y me dio la razón, no puede. Me he cansado toda la tarde de mostrarle a Diller que en el Espíritu no hay distinción, que no lo logra, que no puede. Y que mi vida es por el Espíritu. Y es uno y el mismo Espíritu. Entonces, argumenta y argumenta y argumenta, es procedente, pero no hay distinción sustancial. Por favor, Diller, sostente. Yo les he dicho desde el principio y no me contradigo, es uno y el mismo. Uno y el mismo Espíritu hace todas las cosas. No hay distinción personal en el Espíritu. Sustancialmente no hay distinción. Tú lo acabas de decir. Entonces la Trinidad no sirve. Nadie necesita la Trinidad, es pura falacia. Nosotros vivimos por el Espíritu y es uno y el mismo. Amén. Tiempo, hermano John. Dale 10 con tu pregunta. Ok, mi pregunta, John. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Ya que usted sigue argumentando que el Espíritu Santo es el mismo Padre, le pregunto, ¿de quién va a hablar el Padre según el pasaje de Juan 16:13? Quiero que me diga, ¿de quién va a hablar? Según de Cristo. ¿Ya me vas a contestar o vamos a repreguntar 3 veces? Si quieres, repregunta. Ya, usted entendió la pregunta, ¿verdad, hermano Montero? Sí, sí, ¿de quién va a hablar? De Cristo. De Cristo. El ser humano, la revelación es Cristo, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y Dios es espíritu. Es un orden. ¿A quién se nos revela en nuestra vida? Se nos revela Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y Dios es espíritu. Y ese único Dios que es espíritu se manifestó en carne para venir a redimirnos y Él habita en nuestros corazones porque somos el templo de Dios, no somos el templo de 3 personas. Entonces, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros porque es su Espíritu y es santo y habita en nosotros. Y nosotros estando llenos del Espíritu de Cristo, que ya dijiste claramente que no es otra persona diferente, sino es el mismo Espíritu, habita en nuestros corazones. Y yo no me relaciono con 3 personas. En mi vida, yo, que sí vivo por el Espíritu, uno y el mismo Espíritu hace todas las cosas y es el Espíritu de Cristo. No es otra persona, no es que el Espíritu de Cristo. A veces es una acción nominal y otras veces es una persona. No, déjate de hablar, DJ. Es Cristo mismo habitando en nosotros. Él, por medio de su Espíritu, siendo el único Espíritu, y tú no puedes predicar eso. Vea, la gente, ustedes nunca han notado que DJ no puede decir que en él está el Espíritu de Cristo. DJ no sabe decir que en él habita Cristo, que él es templo de Dios porque Cristo habita en él. Ustedes no han visto que un trinitario nunca predica que ellos tienen al Espíritu de Cristo. Lo niegan completamente.
No existe un trinitario que haga un live que diga, hermanos, les voy a enseñar que en ustedes habita el Espíritu de Cristo. No pueden hacerlo, que es el mismo, y que en ustedes solo hay un espíritu, y que se dejen guiar por el espíritu, por el único espíritu que hay con ustedes, porque los trinitarios no predican Biblia, él está argumentando, pero no habla de su vida. Dile a la gente que el Espíritu de Cristo está en ti y es otro espíritu. No puedes, porque no puedes confesar la verdad, porque ni siquiera puedes decir que Jesús es el Señor, porque no te nace de la boca decirlo, y te subes a decir que predicas. Tiempo. Adelante, DJ. 2 minutos. Bueno, nuevamente mi amigo avergonzado por las escrituras. ¿De quién va a hablar el Espíritu? Va a hablar de Cristo, pero él no es el mismo Espíritu. Eso no es lo que usted está argumentando, amigo. Eso no es lo que está argumentando, que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Entonces mire el trabalengua de John. Ahora dice, no, que ustedes no pueden confesar al Espíritu Santo. Claro que nosotros tenemos el verdadero Espíritu Santo en nosotros, porque somos templo del verdadero Espíritu Santo. Porque Cristo lo derramó sobre la iglesia. Sencillo. Ahora, miren lo que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Yo no hablará de su propia cuenta. Y usted nos acaba de decir que habla de Cristo. Entonces, ¿en qué estamos, John? Pero ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Cristo? No, para John es el mismo Espíritu Santo. Entonces finalmente aquí tenemos un trabalengua diabólico y perverso negando las escrituras, porque él dice no hablará, sino que hablará todo de lo que, miren lo que dice, y hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Y aquí hay una distinción claramente entre el Espíritu Santo y Cristo, porque el Espíritu Santo no iba a hablar de sí mismo, iba a tomar las palabras de Cristo, que para usted es el mismo. O sea, tiene los apóstoles locos, mi amigo John. Tiene los apóstoles escribiendo tonteras según la doctrina torcida de John. Él no va a hablar de su propia cuenta, pero sí es el mismo. Qué locura la de John. ¿Hasta dónde va a llegar? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Bueno, tenemos un padre que no habla por su propia cuenta. Y tenemos, qué barbaridad. Y tenemos a un Cristo hecho Espíritu Santo que no va a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar de lo que él va a tomar de otro, pero en realidad no es otro, sino del mismo. Qué barbaridad. Su pregunta, hermano John, adelante. Pues era Primera de Pedro 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Díger. Estaba en los profetas el Espíritu de Cristo anunciando los padecimientos de Cristo, sí o no y por qué. Sí, no. Claro que sí. Bueno, yo creo que, yo creo que mi oponente se quedó sin pregunta. Claro que sí, John, porque es el Espíritu Santo. Pero John lee en el texto. John, ¿qué dice en el texto, John? ¿Dice el Espíritu de Cristo o Cristo que es el Espíritu Santo? Mire, John, cómo cambia la palabra. ¿Qué dice ahí? ¿El Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, John? Dice el Espíritu de Cristo. Y esa palabra de es que le pertenece a Él. ¿Por qué le pertenece? Porque procede de Él. Porque Él también es el Espíritu del Padre, que procede de él, del Padre y del Hijo. Por eso es que se le llama el Espíritu de Cristo. Usted está totalmente refutado, amigo. Porque yo le voy a leer ahorita la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Qué dice el texto? ¿Dice el Espíritu de Cristo o dice que Cristo es el Espíritu Santo? Usted está totalmente refutado, amigo. Así que yo creo que mi oponente se quedó sin pregunta y está precisamente haciendo las mismas preguntas. John, ahí dice el Espíritu de Cristo y es el Espíritu Santo porque le pertenece, porque procede. Y usted nos acaba de decir, en la pregunta anterior, usted nos acaba de decir que el Padre no procede de nadie. Mientras que precisamente el Hijo y el Espíritu Santo son precisamente, o el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo.
Entonces yo creo que mi amigo está totalmente refutado. Y eso lo dice Hechos capítulo 1, versículo 1. Cristo, antes de ser recibido en gloria, dio mandamiento por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces usted tiene que buscar una Biblia, John, donde diga que Cristo es el Espíritu Santo. Si usted me busca un texto, John, que diga que Cristo es el Espíritu Santo, yo le creo. Y hoy yo me paso a la unicidad. Si usted busca un texto que diga que Cristo es el Espíritu Santo, literal. Tiempo. 2 minutos, hermano Montero. Ya no hace falta buscarle un texto. Tú le gritaste a las personas 3 veces que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. 3 veces lo acabas de gritar aquí y la gente lo vio abajo. Tú mismo le dijiste, es el Espíritu de Cristo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo que es el Espíritu Santo. Tú mismo lo gritaste a voz abierta. Ridículo de doctrina que tienes. Te estás matando por decir que no es el mismo y ahora gritaste. El Espíritu Santo que es el mismo. El Espíritu de Cristo que es el Espíritu Santo. Y después el ignorante ni se escucha el mismo y me dice, si me das un texto, lo acabo de obligar a decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el mismo. Lo he obligado toda la tarde a reconocer que no es un espíritu diferente. Y ahora tras de eso pide otro texto. Te voy a mandar un cuadro a tu casa de Primera de Pedro para que lo leas todos los días y diga, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo hasta que te lo aprendas de memoria. Todos te escucharon abajo. Todos vieron que es el mismo Espíritu y te lo he dicho. Tiger, no logras hacer distinción. La Trinidad no distingue en el Espíritu. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es uno y el mismo Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y te lo he demostrado toda la tarde, te he obligado a contestar todas las veces igual. No has podido debatirlo. Tienes que decir sustancialmente sí es el mismo. Ese Espíritu de Cristo que tienen los profetas es el mismo Espíritu Santo. Tú lo gritas, pero no te escuchas. Estás sordo. Ni siquiera lo que tú gritas, tú mismo lo entiendes. Y la gente que está abajo, todo el mundo lo vio. Y lo ha visto toda la tarde. Y lo que te postulé desde el principio, no hay Trinidad en el Espíritu, lo he estado demostrando toda la tarde. Y dije, no ha podido hacer una distinción porque es uno y el mismo Espíritu que hace todas las cosas. Lo dijiste en el bautismo, lo dijiste aquí y todas las veces que te lo pregunto. ¿Vas a seguir sufriendo toda la tarde? Tiempo. Adelante, DJ. ¿Vas a hacer otra pregunta? John, esta va a ser mi pregunta. Según Primera de Pedro 1, versículo 11, ¿qué dice el texto? ¿Dice el Espíritu de Cristo o dice el Espíritu Santo que es Cristo? ¿Qué dice el texto, John? En palabras literales del texto, ¿qué dice? ¿El Espíritu de Cristo o que Cristo es el Espíritu Santo? Voy a volverlo a leer. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿qué dice el texto? Que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas era el que anunciaba los padecimientos de Cristo. Entonces habla del Espíritu. Habla así, Guiller, escúchame, habla así. No, esa no fue mi pregunta. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Yo estoy dice literalmente espere. DJ, cálmate. Esto dice así. DJ, dice que era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Por eso, yo lo voy a... Él no me está respondiendo la pregunta. Yo estoy respondiendo. Tú dijiste esto. No puedes hacer eso. Espérate, DJ, espérate. No cierren el micrófono. Él preguntó, ¿qué dice el texto? Exactamente. Que si era el Espíritu de Cristo. Exacto. Yo lo estoy leyendo. Exacto, DJ, esa fue tu pregunta, que era lo que decía el texto. Yo le pregunté, espere, yo le pregunté, ¿qué dice el texto? Yo lo estoy leyendo. El texto dice, el Espíritu de Cristo o que Cristo es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto? Él te está diciendo que es el Espíritu de Cristo y lo está leyendo, DJ, te está respondiendo. Yo lo estoy leyendo. Ajá. Voy ahí con mi tiempo, dame tiempo porque ya hizo un alboroto. Sí. Porque lo que le picó fue que dice, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas.
¿Cuál es la parte que a él no le gustó del texto? Que yo le leí el texto que dice que era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, en ellos, dentro de ellos, estaba habitando, revelándoles el Espíritu de Cristo. Eso es lo que no le gustó. Porque cuando él me dice, ¿qué dice el texto? Que el Espíritu Santo, no, dice que había un espíritu dentro de los profetas, que ese es el Espíritu de Cristo, anunciándole a los profetas los padecimientos de Cristo. Por eso es que no le gustó mi respuesta, porque él tiene un argumento y quería solo que le preguntara esto. Sí, pero ¿por qué dice el Espíritu? Porque dice que era el Espíritu ¿de quién? De Cristo, que estaba ¿en dónde? En los profetas. ¿Qué estaba haciendo? Anunciando los padecimientos de Cristo. Porque uno y el mismo Espíritu hace todas las cosas. El mismo Espíritu que da profecía, el Espíritu Santo que en Corintios da profecía, ahora dice que es el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Porque el Espíritu Santo es el mismo Cristo, el mismo Espíritu de Cristo. Porque si hay un texto, Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Sí, el Señor es el Espíritu y tenemos el Espíritu del Señor. Él es Espíritu y tenemos su Espíritu. Y yo sí predico que tengo un único Señor. Yo no soy como los trinitarios que no pueden reconocer con su boca que tienen a un único Señor. Yo sí tengo a un único Señor. Que ese Señor es Espíritu y el Espíritu del Señor trae libertad. O sea, las dos cosas. Él es Espíritu y Él envía su Espíritu. Yo sí predico como dice la Biblia. Bueno, listo, DJ, ya te voy a colocar tus 2 minutos. DJ, mira, aquí se está practicando justicia. Cuando se han hecho ambos preguntas cerradas, a los dos se les ha dicho que respondan sí o no. Entonces, la pregunta tuya fue, preguntaste sobre lo que decía el texto y diste 2 opciones y el hermano Montero cogió la opción de lo que dice el texto. Entonces, porque allá abajo dijeron que yo estaba torcido. No, aquí estamos hablando de la palabra y aquí no podemos ser imparciales. Dale, 2 minutos, DJ. Claro. Si hay algo que tengo que aportarle y abonarle es que fue honesto a lo que dice el texto, no lo que usted interpreta, amigo. Porque el texto dice el Espíritu de Cristo, no dice que el Espíritu es Cristo. Y precisamente se usa la palabra Cristo, que es el Mesías. Es el Espíritu del Mesías. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu del ungido. No dice que Cristo sea el Espíritu. Eso es lo que usted tenía que decir. Pero por lo menos usted se quedó en el texto porque ahí no dice que Cristo es el Espíritu Santo. Si Pedro hubiese querido mostrarnos que Cristo es el Espíritu Santo, lo hubiese dicho. Tan sencillamente decir, y el Espíritu, y Cristo, que es el Espíritu Santo, estaba en los profetas. Eso no dice el texto, John. Porque se usa la palabra de Cristo, que le pertenece. Y le pertenece porque es procedente de él, porque también es el Espíritu de su Padre. Y por ser el Espíritu de su Padre, también le pertenece a él. Por eso él dijo, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Así que usted está totalmente refutado. Usted tenía que decir lo contrario. Usted tenía que decir, porque mi pregunta fue esa, ¿qué dice el texto? ¿El Espíritu de Cristo o que Cristo es el Espíritu Santo? Ah, bueno, usted tuvo que coger lo que dice el texto. Y eso es lo que yo creo. Yo creo que Cristo, el Espíritu Santo es de Cristo, no que Cristo sea el Espíritu Santo. Así que usted está totalmente refutado. Ahora, Hechos capítulo 1. Y mire, con esto lo voy a terminar de sepultar. Vaya conmigo, Hechos 1. Versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después, hablando de Cristo, después de haber dado mandamiento por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. O sea que Cristo usa precisamente el Espíritu Santo para dar mandamiento, y por eso es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas anunciando los padecimientos de él. Tiempo, DJ. Adelante. Listo, creo que ya aquí lo dejamos. No, viene la pregunta. Vamos a, DJ, queremos aprender algo de ustedes hoy. Vamos a ir a Corintios, 2 de Corintios 3:17. Vamos a ver. En 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En ese texto claramente dice, primero hace la afirmación, el Señor es el Espíritu.
Y después dice que el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, así, lo voy a mostrar en la pantalla. Las afirmaciones que usted está negando. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, tienen que convertirse y creer en un Señor, ¿verdad? El velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y ahora hace otra aclaración. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Este Señor en el que tenemos que convertirnos, ese Señor que es el Espíritu, ¿es Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante, DJ. Sí, no, porque- Sí, claro que sí. Pero John lee ahí el Espíritu Santo. John, ¿el texto dice el Espíritu Santo? Eso no dice el texto. Y precisamente eso va en concordancia con lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 45. Que ahora Cristo, hablando precisamente de su humanidad, fue hecho espíritu dador de vida, espíritu vivificante, en cuanto a la resurrección y a la glorificación. Así que usted no le meta cosas que el texto no dice. Y precisamente en la segunda cláusula se habla del Espíritu Santo, porque ahí dice donde está el Espíritu del Señor. No solamente el texto dice el Espíritu es el Señor, sino el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, como lo hemos visto por todas las Escrituras. Entonces, John, usted no está probando nada. Usted tiene que decir, escucha, permíteme. Espérate que tiene el micrófono abierto. Dale, Ok. DJ, Disculpe, volví a dar el tiempo. dale. Ok. Entonces, ahora, pero usted no sigue leyendo el pasaje. Siga leyendo el pasaje, mi amigo. Porque en el pasaje precisamente no se queda ahí. Cuando usted va precisamente en el versículo, mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros mirando cara a cara descubierto como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Así que usted está totalmente refutado, amigo. Porque usted cree que cuando dice el Espíritu, cuando el Señor es el Espíritu, entonces lo que usted interpreta y lo que usted le mete al texto es que es el Espíritu Santo. Eso es lo que tuvo que decir precisamente Pablo. Según la doctrina, si Pablo hubiese tenido la doctrina de mi oponente, entonces ¿sabe qué hubiese dicho? Porque el Señor es el Espíritu Santo. Pero no lo dijo. ¿Sabe por qué no lo dijo? Porque Pablo lo hace en el mismo contexto cuando él dice, ¿verdad?, que él es un espíritu dador de vida o espíritu vivificante. Y esto se da precisamente en el contexto de que él es glorificado. Sencillo. Entonces, mi amigo, no venga con el cuento a decirnos, porque ahí no, de hecho, ahí no aparece, y siempre cuando la Biblia relaciona al Espíritu Santo, lo hace, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Siempre lo deja claro el autor. Cuando se habla del Espíritu Santo, el autor, los autores bíblicos lo dejan claro. Pero Pablo no usó precisamente el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo, no. El Señor es Espíritu en el contexto de que él lo argumenta precisamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Donde ahora se convirtió en un espíritu dador de vida. Ay, Dios mío. Por el contexto de la transfiguración. Tiempo, DJ. Hermano Montero, abra el micrófono y le coloco los 2 minutos. Sí, ok, listo. Ustedes lo vieron. Él dijo, dame un texto donde diga que Jesús es el Espíritu. Y ella aquí tuvo que reconocer que Jesús es el Espíritu. Y él les hizo una aclaración. Pero el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. O sea, el Señor es el Espíritu. Y después dijo que el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. Pero después dijo que es un solo Espíritu, pero que no es el mismo. O sea, es una locura completa. Él acaba de leer aquí, no lo puede negar. El Señor es el Espíritu. Y después que donde está el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, hay libertad. O sea, cuando ustedes tienen al Espíritu Santo, tienen el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ya se los ha dicho toda la tarde, pero ni él mismo entiende lo que dice. Y él dijo, si me dan un texto donde diga que Jesús es el Espíritu, entonces yo me convierto. Sí, eso es lo que dice el texto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará,
Porque el Señor es el Espíritu. ¿Por qué DJ no se ha convertido? Porque él niega que el Señor es el Espíritu, pero el texto lo afirma. Literalmente lo afirma. Y DJ ahora les explicó que ese Espíritu es el Espíritu Santo. Pero después quiere decirles que es otra persona. No, es un loco completo. Porque en Corintios 12 Pablo lo dice. Y lo dice claramente. Porque todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo como él quiere. Y él lo dijo antes. Ay, es que tenían el Espíritu de Cristo, pero es el mismo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y él les dijo que el Señor es Jesucristo. Vieron que esa doctrina es pero completamente una falacia. Dice una cosa, sale corriendo, dice otra, se contradice, pero por lo menos hoy logramos algo. Díger tuvo que decir en este live que el Señor es Espíritu. Y antes dijo no, que el Señor era una persona de carne. Ahora dice que es Espíritu. Y que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Lo que nosotros creemos, porque es uno y el mismo Espíritu que hace todas las cosas. Porque el Espíritu Santo es el Señor, porque su Espíritu es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Cristo. Lo hemos predicado toda la vida y ustedes lo conocen, pero por orgullo, por soberbia, claro. Como ha pasado 3 años hablando de una Trinidad que no existe, ahora le da vergüenza reconocer la verdad. Tiempo. DJ, ¿la dejas ahí o vas a hacer otra pregunta? Ok. Vamos a hacer otra pregunta a mi amigo John. Y se lo voy a hacer ahí mismo en el mismo pasaje. En el mismo pasaje se lo voy a hacer, pero en el versículo 18. Versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Te pregunto, según el pasaje, nosotros somos transformados por el Señor que es el Espíritu o por medio del Espíritu del Señor. Hermano Montero. Lo acabas de leer en Corintios 3:17. Primero, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Obviamente que el Espíritu que nos transforma es el Espíritu del Señor. Tú mismo lo dijiste, es el Espíritu Santo. Tú lo leíste en Corintios 3:17. ¿Cómo puedes tener tanta duda si lo acabas de leer? Primero, punto número 1 en Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces nosotros somos transformados por el Espíritu, pero eso no quita que el Señor sea el Espíritu, ignorante. Acabas de decirlo en el texto. Tú mismo le acabas de decir a la gente, el Señor es el Espíritu y el Espíritu del Señor nos transforma. No quita que el Señor sea el Espíritu y que el Espíritu del Señor nos transforme. ¿No acabas de leer Corintios 3:17? Estás contradiciendo lo que tú mismo explicaste. Dice, sí, el Señor es el Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y ahora vienes y haces una argumentación para tratar de contradecir lo que dijiste antes. Qué poca moral, en verdad. ¿Qué es que eso borra que el Señor es el Espíritu? El Señor sigue siendo el Espíritu. Y donde esté su Espíritu hay libertad, hay transformación, se abre el entendimiento y Él sigue siendo el Espíritu. Y donde está su Espíritu hay libertad. ¿O qué? Estás diciendo que el Señor deja de ser el Espíritu porque el Espíritu actúa en nosotros. En verdad, algo que no se te entiende. Nadie entiende las tonteras que dices. Ya explicaste que el Señor sí es el Espíritu. ¿Cuándo deja de ser Espíritu entonces? Y su Espíritu habita en nosotros. ¿Qué es la parte que no entiendes? Que Él es Espíritu y su Espíritu habita en nosotros. Las dos cosas en la Biblia son verdad, no es lo que tú quieras. La Biblia es una verdad completa. No la puedes romper cuando te da la gana. No puedes argumentar. Porque entonces ahora yo voy a volver a la pregunta. El Espíritu es el Señor y el Señor dejó de ser Espíritu cuando su Espíritu habita en nosotros. Y vas a tener que decir, no, el Señor no deja de ser su Espíritu porque su Espíritu habita en nosotros. ¿Qué pregunta más? En verdad, qué ignorancia de pregunta. Adelante, 2 minutos, DJ. Bueno, mi amigo John no respondió la pregunta. Porque según el pasaje, ¿qué dice el pasaje? Que somos transformados por el Señor que es el Espíritu o somos transformados por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice el texto, John? Usted no respondió. Porque bueno, si es el mismo, entonces ¿cómo dice que somos transformados por medio del Espíritu del Señor y no por el Señor que es el Espíritu? Mire la locura de John.
¿Por qué el pasaje dice? Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, amigo. Por eso es que la Biblia, el mismo Pablo nos argumenta, ¿verdad? En Primera de Corintios, si no estoy mal, versículo 12, 3 dice: nadie, escuche bien, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y mire lo que dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Usted está totalmente refutado. Aquí claramente el apóstol Pablo lo deja, el mismo apóstol lo deja usted en vergüenza en su doctrina. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Está totalmente... Su pregunta, hermano Montero. Sí, vamos a Gálatas 2:20. Dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya con esta terminamos. Pero ya yo termino, usted comenzó, No, usted comenzó. ajá, Sí, no. Ok. Esa es Solo la te estoy última. diciendo que ya terminamos con esto. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La pregunta para DJ: ¿cómo es que Cristo vive en nosotros? DJ, ¿cómo Cristo vive en nosotros? 2 minutos, DJ. Ok, hay muchas maneras de que Cristo vive en nosotros. Número 1, por la fe. Número 2, por su palabra. Jesús lo dijo en Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y número 3, por medio de su Espíritu, que es el Espíritu Santo. 3 formas nos muestra la Biblia de cómo Cristo mora en nosotros: por el Espíritu Santo, por la fe, porque Pablo lo dice que ahora habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la Biblia dice también que Dios, enviando el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, en nosotros. Entonces ahí tenemos 3 formas de las que Cristo mora en nosotros: por su Espíritu, que es el Espíritu Santo, porque Él dio mandamiento por medio de su Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto, Él echaba fuera a los demonios por medio del Espíritu, y por medio del Espíritu también mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y a través de su palabra. Si mi palabra permanece en vosotros, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Y eso se da precisamente en el contexto que reciben la palabra. Si una persona recibe la palabra de Cristo, Cristo habita en él. Entonces, eso es mi respuesta. Listo, hermano Montero, 2 minutos. Va a tener que romper su fórmula trinitaria y decir: el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué es lo que la Trinidad no logra explicar? La vida en el Espíritu. ¿Ustedes vieron que Él nunca logró decirles que por medio del Espíritu de Cristo que habita en ustedes, ustedes están con Cristo y son un espíritu con Él? Ustedes vieron que Él nunca les logró enseñar la vida en el Espíritu. Es lo que yo les digo: la Trinidad no alcanza para la vida en el Espíritu. La Trinidad no es una enseñanza que se pueda vivir. Él hizo una fórmula y nunca habló de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Él no le dice que el Espíritu de Cristo está en ustedes. Porque Él en toda esta tarde nunca declaró que el Espíritu de Cristo estaba en Él. Me dijo: John, Cristo vive en mí, su Espíritu habita en mí. Su Espíritu habita en mí. Y por medio del Espíritu, siendo uno y el mismo Espíritu, yo estoy unido con Él. Porque el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Por eso es que la Trinidad nunca va a poder predicar del Espíritu. Solo argumentos, leguleyas, para poder afirmar lo que la Biblia dice sencillamente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y sus palabras morando en nosotros, es que sus palabras son espíritu y son vida.
porque todo lo hace el Espíritu, todo viene por el Espíritu. Es que su palabra habitando en los hechos, pero sus palabras no son Espíritu. Y sus palabras no son el mismo Espíritu, son 8 Espíritus. Es que no, es una loquera la Trinidad, porque entonces ahora me van a hacer un Espíritu de las palabras. La persona de la palabra de Dios me van a decir ahí ahora. La persona del Hijo, la persona de la palabra, la persona del Espíritu Santo. Ya dije, madurá, viví por el Espíritu, aprendí a relacionarte con el Señor por medio del Espíritu y comienza a predicar del Espíritu. Comenzaron por el Espíritu y terminaron en la gramática. Es lo que debería decir el texto. Comenzaron por el Espíritu y terminaron por la gramática. En cambio, los que viven por el Espíritu se mantienen con una vida de fe en el único Espíritu que está en ustedes. Bueno, ya, DJ ya se tiene que ir, ya ahí quedaron parejitos. Ok, gracias John, gracias Juan. Dale, Bueno. Saludos. DJ. Dios te bendiga. Comprate un tinto y me pasas ahí la cuenta, yo te invito, pero ve, tómate un tinto para que se te baje ahí la emoción. Dale, tranquilo, tú sabes que esto no nos apasiona y bueno, ahí estamos. Dale, Oye, saludos. DJ, ya te bajo. DJ, tú sin darte cuenta dijiste que Jesucristo derramó el Espíritu Santo. ¿Cómo que si te... Tú no lo escuchaste cuando dijo eso, Montero.